Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo cómo hacer este hermoso crop top con mangas. Así se ve de la parte de atrás y es muy facilito y rápido de tejer. Vamos primero a ver los materiales que necesitamos y no se olviden de suscribirse a este canal si les gustan mis tutoriales. Activen las notificaciones para que no se pierdan cada que yo subo un nuevo video. Para hacer esta blusita vas a necesitar la hilaza que tú quieras, en este caso es algodón mercerizado y es bastante gruesecito, es marca Eulali. Y un gancho de acorde a tu hilaza, este es un poquito más grande para la hilaza, es de 4.5 milímetros de grosor. También vas a necesitar unas tijeritas, aguja para esconder hebras y una cinta de medir. Lo primero que vamos a hacer es medir todo el contorno de tu cintura. En mi caso voy a hacer una talla mediana y el contorno de la cintura son 70 centímetros. Hacemos un nudito deslizado y vamos a hacer la mitad de esa medida en cadenas. En mi caso voy a hacer 35 centímetros de cadenas. Estas cadenitas deben ser en múltiplos de 4. Tienes que ir tejiendo de 4 en 4, 4, 8, 12 y así de 4 en 4 hasta que tengas la medida. Es la mitad del contorno de tu cintura. Una vez que ya tengas tus 35 centímetros de cadenas o los que tú necesites, en este caso a mí me dan 35 al estirarlo. Si lo dejo así me da un poquito menos, pero como los tejidos suelen estirar mucho y más cuando es con un gancho grueso, entonces al estirarlo me da los 35 y hasta ahí lo dejo. Yo tengo en total 52 cadenitas por si lo haces con el mismo tipo de hilo y gancho, serían 52. Después te vas a saltar 2. Sería 1, 2, tomas lazada y en la tercera, en la hebrita de atrás, vamos a hacer punto alto. Estas dos cadenitas que saltamos aquí no van a contar y este sería nuestro primer punto alto. Tomamos lazada, vamos a la siguiente cadena y otro punto alto. Hacemos dos cadenas y abajo vamos a saltar 2 también, 1, 2 y en la tercera hacemos punto alto. Y así vamos a continuar el tejido. Hacemos 2 puntos altos, 1 y en la que sigue 2, hacemos 2 cadenas, saltamos 2 abajo y volvemos a repetir 2 puntos altos, después hacemos 2 cadenas y abajo saltamos 2 y así hasta llegar a la orilla. Una vez que llegas al final de tu tira de cadenas, los últimos 2 puntos altos quedan en las últimas 2 cadenas. Por eso tejemos en múltiplo de 4 y acá al principio no saltamos 2. Y te tienen que quedar acá al final, en las últimas 2 cadenas, 2 puntos altos. Para continuar con la siguiente vuelta vamos a hacer 4 cadenas. Así, 4 cadenas. Vamos a girar, tomar lazada y aquí en este huequito, en este hoyito de aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y nos saltamos al que sigue, a este, y 2 puntos altos. Y así continuamos la vuelta, tejiendo 2 cadenas de separación y 2 puntos altos en cada uno de estos. Cuando llegas al final de esta segunda vuelta, haces tus 2 puntos altos aquí, hacemos 2 cadenas y tomamos lazada y un último punto alto aquí en estas 2 hebritas del segundo punto ahí. Y así finalizamos la vuelta y para iniciar otra vamos a hacer lo mismo que acá al principio. 2 cadenas, giramos y aquí en este hoyito de aquí hacemos nuestros 2 puntos altos y esas 2 cadenas del principio no cuentan. Hacemos 2 cadenas y continuamos con los 2 puntos altos y así tejemos hasta llegar acá. Acá vamos a hacer nuestros últimos 2 puntos altos en este hoyito como aquí. Y para la vuelta que sigue, después de hacer estos 2 puntos altos, hacemos 4 cadenas y continuamos como esta segunda vuelta. Y así vamos a ir tejiendo hasta que tengas la altura que tú necesites para tu blusita. Más o menos van a ser unas 18 vueltas. Ya que tengas tus 18 vueltas, en centímetros son
24 centímetros. Este es para la parte de atrás. Si tú quieres más larga tu blusita, vas a hacer más vueltas. De ancho puede que te parezca muy angostito para la talla mediana, porque apenas da 31 centímetros, pero toma en cuenta que estos tejidos estiran bastante, así que luego se te puede hacer muy grande, por eso yo lo estoy dejando un poquito más reducida. Entonces, después de este cuadro vamos a hacer las partes de enfrente. Para la parte de enfrente en todas las tallas vas a iniciar igual con un nudito deslizado y vamos a hacer 8 cadenas para empezar. Igual aquí para empezar tiene que ser de 4 en 4, por eso vamos a hacer 8 cadenitas. Así normal tejemos 8 cadenas. Ya que tienes las 8 cadenitas vas a saltar 2, tomas lazada y en la parte de atrás de la tercera vamos a hacer nuestro primer punto alto. Esas 2 cadenitas ya no van a contar, después de las que hacemos las 8, ya estas quedan solo para dar altura. Sería una y acá la segunda. Después vamos a hacer 2 cadenas. Acá abajo saltamos 1, 2 y en estos últimos 2 vamos a hacer 2 puntos altos. Ya que lo tenemos así, queda lista nuestra primera vuelta y esto es para iniciar un tirante. Y esto lo vamos a hacer en la talla que tú tengas. Para la siguiente vuelta hacemos 4 cadenas, igual como lo veníamos haciendo. Giramos y aquí en este primer hoyito vamos a hacer nuestros 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas y tocaría hacer un punto alto acá, pero vamos a ir aumentando de este lado. Entonces en estas cadenitas de aquí donde haríamos nuestro último punto alto, hacemos 2 puntos altos para nuestro aumento, serían 2, hacemos 2 cadenas y ahí mismo hacemos un punto alto más para finalizar la vuelta. Y con esto tendríamos nuestro primer aumento. Para la que sigue vamos a hacer 2 cadenas, giramos y vamos a tejer normal. Aquí primero nuestros 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas. Acá nuestros otros 2 puntos altos. 2 cadenas. Y acá al final los 2 puntos altos. Y así es como nos queda, y aquí ya aumentamos. En esta vuelta de aquí hicimos nuestro aumento, está normal. Para la que sigue vamos a hacer aumento de nuevo. Iniciamos con 4 cadenas, después de las 4 cadenitas giramos y aquí hacemos nuestros 2 puntos altos y en esta vuelta vamos a aumentar de nuevo. Aquí serían 2, hacemos las 2 cadenas, los 2 de este lado, 2 cadenas y acá en lugar de finalizar aquí, hacemos en este último punto 2 puntos altos. Esto es para nuestro aumento, serían 2, 2 cadenas y ahí mismo un punto alto más. 2 cadenas para dar vuelta y comenzamos otra vez ya con nuestro aumento. Y así vamos a ir agrandando hasta que esta partecita te abarque la mitad de esto. Lo vas a ir agrandando así hasta que te llegue más o menos a la mitad. Una vez que cuando tengas la cantidad de aumentos suficientes llegues a la mitad de tu primer cuadro, lo vas a saber también contando los puntos. En este al principio hicimos 52 cadenas, con las 2 que saltamos nos quedamos con 50 nada más. Aquí de este lado, si contamos punto por punto, ya llevamos 26. Entonces hasta aquí ya llevaríamos la mitad de nuestro cuadro. Cuando llegues a esto, finalizas de este lado, que es donde no hay aumentos. De este lado vamos a finalizar y vamos a continuar en la siguiente vuelta haciendo punto alto en cada uno de los puntos, aquí sin cadena ni nada. Hacemos 2 cadenas para iniciar, estas no van a contar. Aquí en este primer punto vamos a hacer un primer punto alto. Estas 2 cadenas que hicimos al principio van a ser parte de este mismo punto. Estas 2 son un solo punto. En la que sigue hacemos un punto alto
En estas 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2, en estos 2 puntos otros 2 puntos altos, y así vas a continuar toda la vuelta haciendo un punto en cada punto, y aquí en los huequitos de las cadenas son 2 puntos altos. Cuando ya tengas toda tu primera vuelta de puro punto alto, así es como se ve, y vamos a continuar haciendo vueltas en punto alto normal. Hacemos 2 cadenas para iniciar, que de nuevo esas 2 cadenas no cuentan, y en este primer punto hacemos nuestro primer punto alto. Y así continuamos con un punto en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Y lo vamos a tejer en adelante todo cerradito. De acuerdo a las vueltas que tú tienes acá, que en mi caso son 18 vueltas, aquí vamos a tener un total de 22 vueltas. Las que tú tengas en la parte de enfrente vas a hacer 4 vueltas más. Aquí vamos a contar, esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta que acabamos de hacer va a ser la vuelta número 12 y así vamos a tejer 22. 4 vueltas más que en la parte de atrás. Si tú esta parte la hiciste más larga con más vueltas, acá enfrente vas a hacer más vueltas también de punto alto, 4 vueltas más que las que tú tengas en tu cuadro. Ya que avances con tus vueltas de punto alto, así se va a ver. Esta sería la parte de enfrente y tenemos aquí 22 vueltas, 4 vueltas más que en la parte de atrás. Y cuando tengas esta parte, así vas a tejer otra exactamente igualita. Mismos puntos al principio, mismas vueltas, mismos aumentos y mismos puntos hasta acá. Otra igual a esta. Una vez que ya tengas 2 como estas, así las vamos a acomodar con los aumentos hacia enfrente para que te toque como un escote en V. Estas serían las 2 de adelante y vamos a acomodar nuestro cuadrito por la parte de atrás. Así, nuestro cuadrito atrás y estas 2 partes adelante, 1 y 2. Los vamos a acomodar, como esta tiene 4 vueltas más que esta, vamos a acomodar de abajo hacia arriba. Así vas a emparejar vuelta por vuelta para que acá abajo quede bien parejito. Vas a tomar tu aguja lanera con una hebrita y vamos a coser esta parte de aquí, por aquí y por acá. Lo encajas y antes de continuar vamos a amarrar aquí fuerte con un nudito. Una vez que ya lo sostienes aquí, de este lado, vamos a ir cosiendo así. Así vas a ir uniendo las 2 partes con tu agujita lanera y una hebrita de hilo. Lo vamos a unir todo por aquí, más o menos hasta esta altura, un poquito abajo de lo que tejimos en puro punto alto, más o menos hasta aquí vas a unir esta parte. Después vas a unir del otro lado, igual tomas otra hebrita nueva y por aquí vas a unir más o menos hasta aquí y al final vas a unir estas aquí atrás. Esta va a quedar justo aquí juntita con esta, vas a unir estos 2 pedacitos y de este lado igual. Este lado va a quedar justo en la esquina de acá y aquí unes los 2. Una vez que ya cosiste los lados de tu blusita, así es como se ve. De la parte de arriba también vas a esconder todas tus hebras y así es como va a ir quedando. Ya solo nos falta hacer los solanes aquí abajo, pero antes del mismo color vamos a hacer una tirita larga de cadenas, más o menos como de 1 metro, para amarrar por enfrente. Y ya que tengas toda tu tirita de cadenas, vas a saltar una y en la que sigue vas a hacer punto deslizado. Y así vas a recorrer por toda la tira de cadenas con punto deslizado.
un punto deslizado en cada una de las cadenitas. Esta te va a quedar más o menos de 1 metro o un poco menos de 1 metro de larga. Una vez que ya tengas toda tu tirita hecha, así es como se va a ver. Y con esta tirita vas a amarrar la parte de enfrente, la vas a ir encajando aquí donde tenemos las dos cadenitas y el punto alto, en este hoyito para que no se jale tanto. En estas la vas a ir encajando en zigzag para cerrar. Y después de eso vamos a hacer las mangas. Para las mangas, si vas a hacer igual que yo con 2 colores, vas a tomar tu hebrita de otro color o la hebrita que tú tengas. Tomamos nuestra hebrita y primero vamos a hacer un nudito deslizado como siempre para iniciar. Y nos vamos a colocar acá en donde unimos nuestra blusa, que sería la parte de la axila. Por ahí vamos a pasar nuestro gancho, ajustamos nuestro nudito y por ahí sacamos y vamos a hacer una cadenita y después ahí mismo un punto bajo para iniciar. Así, cadena y después un punto bajo. Ya que tengas aquí tu primer punto bajo, vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3, 4 y aquí nos vamos a ir pegándolas en cada vuelta. Iniciamos aquí, sería esta vuelta de aquí, vamos a pegar después de estas 4 cadenas en esta vuelta que sigue, tejemos otras 4 y los vamos a pegar en esta vuelta que sigue, aquí este punto, hacemos otras 4 cadenas, 4 y las volvemos a pegar en esta vuelta que sigue, que sería este punto de acá. Y así nos vamos a ir tejiendo 4 cadenas y pegándolas en cada vuelta. Acá ya se notan más las vueltas porque está más abierto. Entonces haremos 2, 3, 4 cadenas y pegamos aquí. 1, 2, 3, 4 y la siguiente vuelta aquí está cerradito. Vamos a pegarla aquí. Y otras 4 y pegamos en la vuelta que sigue y así vas a rodear todo hasta llegar acá donde iniciaste. Una vez que ya rodearon toda la manga, vamos a cerrar este espacio 4 cadenas y aquí donde hicimos nuestro primer punto, cerramos con deslizado. Vamos a hacer una cadena y aquí nos vamos a poner y vamos a hacer un punto bajo. Así, un puntito bajo en estas cadenitas. Tomamos lazada y hacemos un punto alto. Tomamos doble lazada y hacemos un punto doble alto. Y ya que tenemos esto, vamos a hacer 3 cadenas. 2 y 3 y nos vamos a regresar aquí a estas 2 hebritas. Por ahí pasamos nuestro gancho y por ahí jalamos nuestro hilo con deslizado hasta afuera. Tomamos doble lazada y aquí mismo hacemos un punto doble alto, tomamos lazada y hacemos un punto alto. Y después aquí donde hicimos el punto bajo en la vuelta anterior, allí en esas hebritas, vamos a hacer un punto bajo. Así, un punto bajo. Tomamos lazada y nos vamos a pasar al siguiente espacio y vamos a repetir lo mismo de aquí. Primero un punto alto, doble lazada, un punto doble alto, 3 cadenas, regresamos aquí y jalamos nuestra hebra por ahí con un deslizado, otra vez doble lazada y un punto doble alto, después ahí mismo un punto alto y después en el mismo punto un punto bajo y tomamos lazada e iniciamos otra vez, punto alto, después uno doble alto, 3 cadenas, después de las 3 cadenas regresamos aquí y hacemos deslizado,
doble lazada y ahí mismo punto doble alto y después punto alto y después un punto bajo aquí mismo en donde hicimos el punto bajo en la vuelta anterior, y así vamos a continuar toda la vuelta. Una vez que ya completes toda tu vuelta, después de tu último punto alto de este lado, te vas a pasar aquí el primer punto bajo que hiciste y vas a hacer un puntito deslizado, hacemos una cadena y ya cortas tu hebra. Ya que cortas tu hebra, jalas y ya está terminado. Lo mismo vas a repetir en la otra manga y después en la parte de abajo. Para la parte de abajo, al hacer lo primero las 4 cadenas y punto bajo, te colocas aquí en la esquina, haces un punto bajo, haces 4 cadenas, abajo saltas 3 puntos y en el cuarto haces punto bajo, 4 cadenas, saltas 3 y en el cuarto punto bajo y vuelves a repetir después de esa vuelta la otra igual a esta, de punto bajo en medio, después punto alto y punto doble alto y este piquito, igual en la otra manga y después en la parte de abajo. Una vez que ya termina los bordes de tu blusita, así es como queda, le pones tu tirita y ha quedado terminada. Recuerda que puedes hacerlo de largo que tú quieras, en mi caso es crop top, pero tú puedes tejerlo aquí, lo largo que necesites. Para todas las que vieron mi video hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan de este tutorial sin suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video.